31 minutos han pasado de las 7 de la mañana. Esto es Buen Día América. Vamos hasta las 9. Hablamos de política. Ayer lo hicimos. Robinson, que está aquí con nosotros, considera igual que el politólogo que hay un problema político, pero vamos a hablar de economía ahora y seguramente se mezcla. Eduardo Robinson, consultor economista aquí temprano, como siempre. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Adrián. Un gusto, como siempre, estar acá en el programa. ¿Qué días duros hemos pasado realmente? ¿Cuál es su primer análisis de esto? Bueno, claramente una tensión política, te diría yo, política y también de desazón, de falta, digamos, de credibilidad, falta, digamos, de un horizonte y de una brújula que oriente el rumbo de la economía, de las acciones del gobierno. Es como que vamos tanteando, vamos mucho a prueba y error. Y por supuesto con una economía caracterizada, hoy la foto macroeconómica te está diciendo, Adrián, que estamos con un serio problema inflacionario, la inflación no cede, tenemos un desequilibrio fiscal complejo. ¿Por qué? Porque hay tres formas de financiar al sector público: Sí. los impuestos, la deuda y la emisión de dinero. La Argentina ha recurrido básicamente a la emisión de dinero. Un billón va Exactamente, imprimiendo. exactamente. 700.000 millones en junio, más 300.000 por lo que tiene que ver con el rescate de bonos de la Argentina, y ese era el punto. Y eso trae inflación, ¿no? Por Le voy supuesto. preguntando. No, por supuesto, Claro, porque a bien. ver, todo lo que sea... Porque por ahí te discuten que no trae inflación, la impresión, bueno, te da ganas de eso, llorar. eso puede pasar en economías como las de Estados Unidos. Claro. Pero siempre, a la larga, la inflación siempre termina siendo o es un problema monetario. Con lo cual nosotros estamos en una situación donde hemos perdido las fuentes de financiamiento. Es decir, el Estado está en una situación que no puede financiarse, y el desequilibrio fiscal es alto. Y entonces ahí hay problemas para, en estos momentos, disminuir los subsidios a las tarifas de servicios públicos y que eso no impacte en la inflación y no agrave más una situación social que es bastante precaria. Entonces, estamos como encorsetados, estamos como, viste, esas situaciones en las cuales hay muy poco margen de acción, y ese poco margen de acción te lleva a no tener que equivocar ningún paso, ¿no? Te hago una pregunta. Si mal no recuerdo, en sí sé que no recuerdo mal porque recién lo estábamos conversando, pero el presidente Alberto Fernández, que no tiene autonomía política, y alguna vez ha dicho: yo no creo en los planes económicos, ese cóctel, ¿qué puede traer aparejado? Bueno, por eso, exactamente, durante la pandemia, la peor parte de la cuarentena incluso, el presidente sostuvo a medios internacionales que él descreía de los planes o de los programas económicos, bueno, precisamente porque bueno, está bien que vino la cuarentena, la pandemia, pero la Argentina nunca tuvo un programa económico. Uno puede decir, mira, estoy en una situación especial por la cuarentena, por la pandemia, pero el programa económico es este. Nunca hubo, el rumbo económico es este, la brújula, el norte al cual va la economía es este. Eso nunca estuvo sobre la mesa, un programa de estabilización que vaya alineando las expectativas, las que tenés vos, las que tengo yo, la que tiene el ama de casa, la que tiene el empresario, etcétera, etcétera. Es decir, alinear expectativas implica que todos vamos a entender cómo se va a financiar el Estado, cuál va a ser la estrategia para ir reduciendo el déficit fiscal, qué va a pasar con el programa, con el Fondo Monetario. Entonces, la credibilidad es fundamental. Ayer la Argentina superó los 2.500 puntos de riesgo país. Sí, que es muchísimo. Es mucho, es decir... La medición de JP Morgan. Exactamente, es mucho, porque eso no solamente le quita credibilidad o es un indicador de que la credibilidad está deteriorada, sino además también le quita crédito a las empresas, en momentos en los cuales las empresas no pueden recurrir al dólar en la Argentina porque el Banco Central desde el 27 de junio
impide la compra de dólares para importaciones. Hay una mezquindad del Banco Central atendiendo a la realidad que se está viviendo. Entonces, el sector productivo argentino, estamos escuchando de que puede faltar productos. Y va a haber un paro de comercialización el 13. El día 13 de julio va a haber un paro. Ha habido una crisis muy importante de abastecimiento de gasoil, que todavía hay algunos coletazos y está sin resolverse. ¿Y por qué puede haber estas cosas? Bueno, primero porque hay mucha incertidumbre por parte del importador a cuánto va a tener que, en todo caso, voy a conseguir los dólares para poder importar el producto, probablemente no. Y si consigo los dólares, los voy a tener que comprar en alguno de los dólares financieros, que ayer estuvieron en 274. Sí. Entonces, como está dañada esa credibilidad, a ver, la persona que dice, mira, yo tengo estos repuestos que son importados, pero después, cuando venga la reposición, ¿a qué precio voy a reponer? ¿Y en dónde voy a comprar el dólar? El dólar, digamos, hoy tengo que pensar que no lo puedo comprar en el mercado oficial porque es muy difícil, y entonces tengo que recurrir a dólares que están 100 y 110% por encima del dólar oficial, porque eso es la famosa brecha cambiaria. Salvo que cambiaria. seas amigo del poder, ¿no? Bueno, tenés unas puertitas chicas una abiertas. puerta, exactamente, pero estamos hablando de el promedio del tejido productivo. Entonces, acá el problema es que restringir las importaciones hace que se resquebraje todo el aparato productivo argentino. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchos insumos. El 90% de las importaciones de Argentina son bienes intermedios, es decir, bienes para producir otros bienes, son insumos fundamentalmente. Entonces, el problema, Adrián, es bueno, que los desafíos que tiene por delante la ministra Batakis es estabilizar primero las expectativas, recuperar credibilidad, que es muy importante. Ser reconocida a nivel internacional. Bueno, eso lo va a ir haciendo a través de su gestión. Claro. Pero bueno, la Argentina hoy por hoy está atravesando un problema, digamos, y tiene desafíos por delante mayúsculos, te diría yo, ¿no? Un problema muy grande. La inflación, con suerte, este año va a estar cerca del 80%, ¿no? Atendiendo a cómo estamos en el año ya. Como viene la inflación de junio, que la vamos a conocer recién la semana que viene, es muy probable que al menos los cálculos preliminares están dando una inflación promedio del orden del 5,2% para junio. Junio, perdón. Exactamente, pero el mensual fue en ese orden. El mensual fue del 5,5%. Proyectando esa inflación del 5,5%, estaríamos en una inflación del 80%. Usted, que es un hombre de experiencia, la consulta es, además de consultorio y demás, la proyección para la inflación del año que viene, con una elección en el medio, va a ser un año complicado. Bueno, depende de lo que se haga, depende de cómo se vaya reestructurando un programa económico. Yo no veo, y ojalá que en esto me equivoque, no veo que la ministra vaya con un programa económico de estabilización consistente, no lo veo, no, al menos las primeras señales tampoco veo. Falta... y es la mortadela del Bueno, sándwich acá, exactamente. ¿No? A mí me parece que, Adrián, en este escenario, a lo mejor que podemos aspirar es a terminar este año con una inflación de entre el 70 y el 80%, que no vayamos a 3 dígitos, es decir, que no superemos el 100% de inflación, y que la economía no siga enfriándose demasiado. 3 dígitos es, recién decía mal yo cuando hablaba y te preguntaba fuera de cámara. Hablaba del 3 dígitos y creo que te he dicho 2. Claro, yo te preguntaba del 3 dígitos. Claro, no. El 2 dígitos ya de No, ya lo tenemos. Ya lo 2 tenemos, dígitos claro. ya lo tenemos. Te El dije problema, mal, claro, si nosotros nos vamos ya a al 100%. Exactamente, al 100%, entonces ojalá que eso no suceda, porque eso es una trituradora de poder adquisitivo y es muy complicado. Estamos hablando, digamos, de una inflación que va a ser alta ya de por sí. Entonces, a mí me parece que el mejor escenario en este caso va a ser tratar de no empeorar la situación, ¿no?
Muchas gracias por haber venido. No, por favor, como Adrián, siempre. el gusto es mío. Gracias a vos por la invitación. Y Muy amable. acostumbrate porque va a ser seguido esto por lo Bueno. visto, ¿no? Muchas Porque- gracias. Gracias a vos. Ahí está, claro, hablábamos de inflación de 3 dígitos, el de 2 dígitos ya lo tenemos, 3 dígitos es arriba o por el 100% de inflación, que es el gran temor que se tiene, obviamente. Una realidad bastante delicada, un gran problema que hay en la Argentina, problema político, sin poder un presidente, y recién decía que la ministra Bataki como mortadela del sándwich, ¿por qué? Porque está entre Cristina y Alberto. Y no es poca cosa eso. Recién preguntaba en privado al economista si él aceptaría el ministerio y me dijo que no. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas. Se necesita una decisión política para poder avanzar en el tema económico, porque son familia, el económico y el político.